El Mundo ha publicado una información, unos mensajes de Pedro Sánchez hablando con Ábalos en 2020, en 2021 y en 2023. Son mensajes que corresponden a una conversación privada, pero aún así no han tardado en sacarlo. Da igual que no sea un caso judicial, da igual que no sean mensajes de interés público. El Mundo lo ha subido sabiendo que están cometiendo una ilegalidad. Y quiero que veamos los mensajes para ver el contenido y comentar si realmente son tan graves como lo que está intentando vender el Partido Popular. Vemos que el primer mensaje que se filtra es del 2020, donde empiezan a hablar de la interna. Cualquiera que sepa un poco cómo funcionan las cosas en política, saben que en los partidos hay discrepancias entre sus miembros, que se llevan a cabo debates, que cuando hay unas primarias, como lo que ocurrió en el Partido Socialista, que Pedro Sánchez desde el principio ya sabía que tenía en contra a los varones de su propio partido, las conversaciones son tensas y se habla en ciertos términos, y más refiriéndose a personas que le han estado haciendo la vida imposible dentro del partido a Pedro Sánchez, como es el caso de las personas a las que se refiere en estos mensajes. Lo primero que llama la atención es ese señalamiento a Paje y a Lambán, que eran dos varones que estaban en la contra de Pedro Sánchez y que siguen ahí. Hasta aquí yo creo que no hay nada problemático. Si vemos las siguientes imágenes, lo que pasa es que se refiere a Lambán con el calificativo de petardo. Yo sinceramente no sé en qué término habla la derecha en este país. Ya me gustaría ver las conversaciones de Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez el día en el que Casado anuncia que iba a hacer una investigación interna sobre el reparto, sobre la gestión de la pandemia y esas comisiones que presuntamente se había llevado el hermano de Ayuso. Me gustaría ver la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no tiene ningún reparo en decirle al presidente hijo de fruta, que ya sabemos que no era hijo de fruta, a ver en qué términos habla de esas discrepancias internas que sí, que también tiene el Partido Popular. Pues nada, lo único que habla es de petardo. Más tarde a Fernando Vara lo llama impresentable y ya está. No hay nada más. Simplemente es una conversación privada, privada. Y también quiero comentar una cosa que no sé si solo me he dado cuenta yo o es una paranoia mía, pero ¿por qué los, las conversaciones están recreadas y por lo tanto, que esto es lo importante, por qué el enlace del mensaje de Pedro Sánchez en el que manda dos tuits, tanto el de Fernando Fara como el de Lambán, pertenecen el enlace a X y no a Twitter, porque estamos hablando de que son mensajes de 2020? ¿Qué fiabilidad le tenemos que dar a estos mensajes? Aparte del contenido, que ya digo que a mí me parece totalmente innecesario filtrar esto porque es una conversación privada que no dice ningún delito, no está encubriendo a ningún delincuente, porque recordemos que en 2020 todavía no conocíamos la trama Coldo ni los casos en los que más o menos estaba salpicado Ábalos. Y otro mensaje donde sigue respondiendo y siguen hablando de la interna. No hay nada más, solo interna. Le manda un mensaje de Lambán, hay que seguir marcándole la línea, deben de ser conscientes de que son una minoría y que son unos hipócritas. O sea, ¿qué problema hay en esta conversación? ¿Qué está demostrando? Porque además a mí me llama mucho la atención y es que yo, si puedo sacar algo en claro de esta conversación, es que Pedro Sánchez no tenía ni idea de toda esa trama de Ábalos. Pedro Sánchez no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Coldo a espaldas del partido. Y sí, es una relación de confianza porque Ábalos no es ningún secreto, era una persona de confianza de Pedro Sánchez. Y era una persona que manejaba la interna y era una persona que tenía que llamar a los presidentes autonómicos que no estaban siendo leales al presidente del gobierno, que no estaban siendo leales al secretario general. Y la interna, insisto, es así. La política es así. Y quien piense que la política y la interna de los partidos es algo, un mundo rosa de arcoíris y nubes de algodón, pues se equivoca. La política muchas veces es muy chapucera y se habla en términos muy duros del adversario. Y el adversario muchas veces está dentro de tu partido, porque dentro del partido también se dan luchas de poder.
Y ahí se habla en ciertos términos. Y ya digo, es una conversación privada, que ya querría ver yo las conversaciones privadas que tiene el Partido Popular. Pero ¿sabéis por qué no las vamos a ver? Porque nunca se filtrarán. Porque los jueces quieren los teléfonos. ¿Por qué quería el juez el teléfono del fiscal general? ¿Para ver si encontraba algo con relevancia para el caso? ¿O bien para tener los mensajes y poderlos filtrar a la prensa a ver si sacaban algo de contenido? Porque es que parece que todos están haciendo lo que decía Aznar. Quien pueda hacer, que haga. Y todavía no hemos visto ninguna imagen, ningún audio, ninguna declaración de Miguel Ángel Rodríguez, del novio de Ayuso, o de cualquier persona del Partido Popular que ha estado metidas en tramas de corrupción, que son muchas, porque son muchas. Sin embargo, alguien cercano al gobierno se acerca un poquito a un juzgado, aunque las causas no tengan pruebas, aunque las causas después se archiven, solo por hacer daño, y al día siguiente, ¿qué días? A las horas siguientes tenemos la información. Y esto es así, esto es una filtración de la justicia. Es una filtración muy grave, porque aquí no incurren en delito, no está justificada la filtración, no está justificada la publicación, y sin embargo se publica con la intención de hacer daño, de dejar en una posición a Sánchez y engañar, porque es que realmente, os insisto, si no estás totalmente cegado por lo que está diciendo el PP, tú lees esta conversación y no tiene nada de problemático. Nada. Porque estamos hablando de conversaciones de 2020. No estamos hablando de conversaciones en 2025, en 2024, cuando ya sabíamos cosas que había hecho Ábalos, cosas que había hecho Koldo. No. Estamos hablando del año 2020, hace 5 años. Pero sin embargo, parece que es bala necesaria para la derecha para seguir acusando al gobierno de corrupto. Cuando recordemos, si vamos a hablar de mensajes, podemos hablar de otros mensajes. Podemos hablar del mensaje que le mandaba el presidente Mariano Rajoy así a alguien no solo investigado, sino condenado por corrupción, como fue Luis Bárcenas, que le decía: Luis, sé fuerte o no te preocupes, esto lo vamos a arreglar. Esa persona sí le estaba mandando un mensaje de apoyo a un corrupto. En este caso, Pedro Sánchez no está mandando un mensaje a un corrupto, está mandando un mensaje privado a un compañero de partido. ¿Que habla en términos negativos de otros compañeros? Sí. Y quien esté libre de pecados que tire la primera piedra. Y es que, claro, ya la derecha está aprovechando, sin ningún tipo de pudor, a sacar pecho. Pero claro, es que hay veces que hay cierta persona, cierta mujer presidenta de una comunidad autónoma de Madrid, es decir, Isabel Díaz Ayuso, que de vez en cuando se le va y no sabe muy bien lo que dice. Y sobre todo no sabe hasta qué punto mete la pata. Y es que Ayuso ha dicho lo siguiente. Vamos a verlo. Pienso que no va a ser una cuestión de esperar a que la corrupción acabe con un presidente, además, a cuyo electorado parece que le da igual todo esto. Una cosa, bueno, quizás porque han levantado un muro y porque están... Habla del electorado, no sé, lo mismo a su electorado, porque habla como un pueblo lejano que no le pertenece a ella, a la que ella no forma parte, cuando son todos españoles y españolas, lo mismo a su electorado, tampoco le importa el chalet de lujo en el que vive, el dinero con el que se ha pagado ese inmueble y las corruptelas de su novio, que se ha enriquecido gracias a que ella es presidenta de la comunidad y que ha incrementado el dinero destinado a Quirónsalud. Pero bueno, eso imagino que eso ella no lo tiene en cuenta. Eso no es corrupción, eso es persecución política, imagino, para la señora Ayuso. Reviviendo lo nuestro es horrible, pero mira lo de enfrente. Enfrente está Franco, enfrente está la guerra civil. Han levantado un siglo de historia de España y lo alimentan cada día de manera perfectamente medida con el dinero de todos para que siempre el enemigo sea Franco. ¿Cómo que el enemigo es Franco? Pero esta señora de verdad se escucha, de verdad toma a la gente como idiota. O sea, ¿se piensa realmente que la ciudadanía piensa que todos los problemas que tenemos la culpa es de Franco? O sea, rememorar, honrar a las víctimas del franquismo no es tener un muro, ocultar la verdad del gobierno socialcomunista, no. Es simplemente dignificar y hacer un ejercicio de memoria y de reparación. Y eso no tiene nada que ver con el resto, son cosas paralelas. No es un ejercicio de humo, no es magia para borrar las cosas, no. Es algo necesario y es algo
porque es una deuda pendiente que tenía este país. Pero nada tiene que ver con una cortina de humo. Nada tiene que ver con estas locuras y estas paranoias que se forma la presidenta en su cabeza. Y la derecha y la ultraderecha, de manera que ellos puedan cometer cualquier atrocidad. Así que el escenario a corto plazo es duro y es difícil, pero pienso que aquí cada uno tiene que dar su mejor versión y lo están haciendo. Lo están haciendo. Y dice a continuación, lo están haciendo muchos jueces. Están haciendo muchos jueces, muchos fiscales, muchos periodistas, rectores, representantes de la sociedad civil, empresarios que están dejándose la piel y dando su mejor versión, porque España fue un país que se levantó precisamente porque otras generaciones basaron su forma de comportarse bajo el concepto de las cosas bien hechas. El pundonor, el respeto al prójimo. Ayuso está confesando, está diciendo en voz alta ante los medios que sí, que hay jueces, que hay fiscales, que hay periodistas y que hay todo un entramado público empeñado y haciendo las cosas bien para derribar a Sánchez. Es decir, hay jueces que están orquestando un auténtico lawfare contra el gobierno de España. Y esto lo está diciendo la señora Ayuso, no lo está diciendo el gobierno, no lo están diciendo los peligrosos socialcomunistas, no, lo está diciendo la derecha de este país. Y es algo muy grave que los jueces se crean con la legitimidad de hacer injerencias en la política, de filtrar documentos privados, conversaciones privadas con la única intención de hacer daño y que van a por todas y les da exactamente igual quien caiga, les da exactamente igual los medios, solo saben que lo van a hacer y que van a llegar lo lejos que puedan y que van a llegar todo lo lejos que puedan con la única finalidad de hacer daño a la democracia, porque todo esto lo único que hace es debilitar nuestra democracia, porque son conversaciones privadas, insisto, están sembrando un precedente muy, muy grave. Porque es una vulneración de derechos. Y da igual que sea el presidente. No se puede hacer. Y es que quiero que veamos este comentario de Antón Losada hoy en la SER, hablando de este tema y diciendo realmente qué transmiten estos WhatsApp de Sánchez a Ábalos. ¿Cuál es la información? ¿Que había una relación entre Ábalos y Pedro Sánchez? Bueno, supongo que nadie lo discutirá a estas alturas. Que esa relación terminó de manera imprevista seguramente para Ábalos, puede que no tanto para Pedro Sánchez, creo que era un hecho notorio y conocido. Que después intentó reconstruir la relación de alguna manera, creo que también es evidente. Que todo esto sucede antes de que supiéramos lo que sabemos ahora, y es bastante previsible asumir que tampoco el presidente lo sabía. Lo raro habría sido que hubiera entrado en contacto con Ábalos en ese periodo, cuando empezaban las investigaciones, y Ábalos se defendía con tanto ardor por los medios, a través de los medios de comunicación, que no le hubiera transmitido una mínima solidaridad, una mínima conexión, ¿no? Esa es la clave de estos WhatsApp. Exactamente cuál es la información que apuntan, qué añaden a lo que ya sabíamos. Nada. Todo eso ya lo sabíamos. En todo caso, lo que pueden es pueden cuestionar la credibilidad de que Pedro Sánchez sabía lo que ahora sabemos sobre Ábalos cuando le cesó como ministro. A no ser que añadamos una nueva acusación, que es que Pedro Sánchez tiene sentimientos y además es tan cínico que le miente por WhatsApp a Ábalos y le dice que es todo mentira, que son fake news, pero él en el fondo sabía que eran fake news. En todo caso, estos WhatsApp lo que añaden es refuerzan un poco el cortafuegos que supone Ábalos. Lo que vemos es a un presidente del gobierno que se conecta con quien fue uno de sus más íntimos colaboradores, y creo que nadie lo ha negado nunca, y no parece dar muchos indicios de saber o sospechar que era lo que estaba pasando, con lo cual una de las tesis que más se han sostenido, se le cesa por... Hombre, estos WhatsApps en todo caso está claro que no la sustentan y más bien la desmienten. Otra cosa es que aparezcan nuevos WhatsApps que nos demuestren esa dimensión sentimental de Pedro Sánchez que tanto le llama la atención al Partido Popular. Y bueno, lo de activar lo de Luis Fuerte ya me parece sí, curioso. Para los manuales de comunicación. Es que es justo lo que dice, es que ya no es solo que refuerce una idea a otra, no, es que desmiente esas tesis de la derecha. Y claro, esto último que dice, eso de que están reactivando el Luis Fuerte, es que es una torpeza comunicativa, porque es que el Partido Popular lleva todo el día compartiendo el siguiente vídeo. Vemos este tuit de Almeida en el debate electoral en el que Pedro Sánchez le dice lo siguiente a Rajoy y lo comparte citando la noticia de los WhatsApp que El Mundo publica en exclusiva como si fuese un delito lo que está haciendo el presidente. Porque usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir.
Y usted no debía de seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del gobierno, señor Rajoy. Porque usted cuando... Está poniendo de nuevo de manifiesto que hubo un presidente del gobierno en este país que se llamó Mariano Rajoy, que mandaba WhatsApp de apoyo a un delincuente condenado por corrupción. Eso es lo que está diciendo el Partido Popular. Dice Almeida, visto para sentencia. ¿Visto qué? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Y el Partido Popular, una vez más, está faltando la verdad. Porque por un lado está los mensajes de Mariano Rajoy, insisto, un delincuente. No lo digo yo, lo dijo la justicia. Estaba condenado. Y Mariano Rajoy le estaba mandando mensajes de ánimo sabiendo que era un delincuente, porque estaba la sentencia. Y por otro lado, tenemos mensajes de Pedro Sánchez a uno de sus máximos apoyos dentro del partido hace 5 años, cuando no se conocía ninguna trama de corrupción dentro del Partido Socialista, cuando todavía no se conocía todo el entramado Coldo. Como vemos, son dos cosas totalmente diferentes. Por un lado, tenemos una información pública, porque es de un valor público sin igual, porque estamos hablando de un presidente del gobierno dándole ánimos a un delincuente, y por otro lado, tenemos una conversación privada del presidente con un compañero de partido hablando de temas internos, que son cosas totalmente diferentes. Y para quien no recuerde esos SMS de Rajoy a Bárcena hablando y diciéndole, Luis, sé fuerte, quiero que lo recordemos. Recordemos que el extesorero del PP fue condenado, que estuvo en la cárcel, que se destruyeron también ordenadores, que se destruyeron pruebas, que parece que la memoria es muy corta y olvidamos lo que ha sido el Partido Popular en este país y lo que sigue siendo. Y recordamos todas esas tramas de corrupción, que es el único partido español condenado como partido corrupto, como una institución corrupta. No estamos hablando de personas concretas, no estamos hablando de tramas concretas, no, estamos hablando de partido en sí. Y esto era Luis Bárcena, esto era el Partido Popular de Aznar, de Mariano Rajoy. Y recordemos esos mensajes. ¿Qué le decía Mariano Rajoy a Bárcenas? Le dice, tranquilidad es lo único que no se puede perder, un abrazo, y después le dice, Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo, ánimo. Y no solo son palabras de apoyo, también está diciendo que están haciendo lo que pueden para salvar a Bárcenas. Están diciendo que van con todo, van pa'lante, como dice Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Y es que no, por mucho que la derecha trate de equiparar ambas cosas, no es lo mismo. Lo que ha ocurrido con las filtraciones de las comunicaciones privadas con los mensajes de Mariano Rajoy. A la vez que os lo digo sinceramente, me parece de una torpeza comunicativa que el Partido Popular rescate de la memoria colectiva todo lo ocurrido con las tramas de corrupción de Bárcenas y de la financiación ilegal del partido. Pero quitando y dejando a un lado esa torpeza, insisto, no podemos comprarle esta mentira. Porque sobre todo lo que están insistiendo es en que es posible que los jueces tengan la capacidad y la legitimidad de seguir filtrando contenido privado, simplemente para hacer daño y seguir extendiendo un sentimiento de deslegitimación de las instituciones, del gobierno, del presidente, y caricaturizarlo porque lo equiparas con otras cosas de un pasado que nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Luis, sé fuerte. Con Lambán, petardo. Es más, también os digo, ya por rizar rizo, si se piensa la derecha de este país que un mensaje refiriéndose a Vara y a Lambán como petardos e hipócritas van a hacer que dejemos de creer en el gobierno de coalición, que se sienten. Porque es que sinceramente yo creo que es un mensaje que cualquier votante de izquierda lo puede comprar. Porque es que son dos de los varones, junto a Paje y junto a otros más, que muchas veces no sabemos si están en el Partido Socialista porque se equivocaron el día que se afiliaron, porque realmente tienen comportamientos, actitudes, ideologías que se acercan y se asemejan más al Partido Popular. Para no hablar que muchas veces hacen
una oposición tan fuerte dentro del partido, una oposición tanto en la interna, esas discrepancias que hablábamos al principio, normales dentro de cualquier partido, pero lo hacen tan explícitos dentro de los medios de comunicación que es que parece que están deseando que se acabe el gobierno del PSOE-Sumar. Parece que están poniendo mucho empeño. Y es que para finalizar el vídeo quiero que, como resumen, terminemos viendo este análisis de Javier Ruiz hoy en Mañanero, que habla y expone esos datos, lo que conocemos, y lo dice claramente, aquello que hemos estado desarrollando a lo largo de todo el vídeo. Y es que estamos ante un posible lawfare porque no es lo primero que pasa, no es lo primero que conocemos, no son las únicas filtraciones, no son las únicas actuaciones de la justicia. Hay un plan premeditado. Quien pueda hacer, que haga. O lo que dice Ayuso, cada uno tiene que dar su mejor versión y los jueces la están dando. Y eso tiene un nombre y tiene una intención clara, que es la desestabilización del gobierno. Antes de empezar a analizar nada, vamos a puntualizar 3 cosas. La primera, esto no es penal. Esto no es un Luis, sé fuerte. Esto no es un nada es fácil pero hacemos lo que podemos. Aquello sugería el encubrimiento de un delito y la relación con alguien acusado de corrupción mientras estaba acusado de corrupción. Los mensajes que se publican hoy son de 2020, 5 años antes del escándalo Koldo, y de 2023. No había escándalo Koldo entonces. Esto no es penal. 2, esto no es normal ni normalizable. Esto es contenido privado. Revela algo que ya sabíamos en lo público, la mala relación entre Sánchez y sus varones. Pero lo que hoy están juzgando muchas televisiones es el carácter del presidente del gobierno, si tiene más o menos mal café. Y sobre todo, 3, esto no parece legal. Esto se extrae de una causa judicial en la que no se investiga al presidente. Se están extrayendo contenidos personales de causas judiciales. No se vacía el móvil de Ábalos o el de Koldo para investigar corrupción, sino para cargar munición, para usarlo como munición política contra el gobierno. Esto es un uso partidista de lo judicial, de la UCO o de la Guardia Civil. Lo que estamos viviendo hoy, estas imágenes y estas conversaciones, es algo gravísimo. Uno no sabe si esto es juego sucio, si esto es lawfare. Pero desde luego, si no lo es, se parece mucho. Y es que es esto. Lo que son estos mensajes son munición política para la derecha. Son mensajes filtrados de conversaciones privadas. No son conversaciones que incidan en delitos. Lo que es un delito es la publicación de esto. Y lo que tendría que escandalizarnos no es que el presidente llame hipócritas o petardos a algunos de sus varones. Lo que debería de escandalizarnos es que la justicia de nuestro país esté filtrando este tipo de conversaciones con el único fin de hacer daño al gobierno. Y esto es muy grave. Y esto, sobre todo, está perjudicando nuestra democracia.